Esto es lo normal. La gente se enamora a los 20 y tantos, se casa, ponen la encimera de granito, compran la casa en las afueras a los 30 y tantos, y llega un día en el que se dicen, esto ya no es lo que quiero, y entonces fracasan y se vienen abajo. Eso duele, y se levantan y se van con la cara hecha a un Cristo a tumbarse en un diván. No sois más que una pandilla de cretinos. ¿Y sabéis por qué? Porque no tenéis huevos para ser lo que quisierais ser. No me molestan los humanos. Solo creo que un animal es mejor. Y si pienso que los animales son mejores que las personas, es porque saben superar los problemas sin quejarse todo el día. Se están creando constantemente verdaderos e innecesarios traumas neuróticos, porque eso les libra de enfrentarse con otros problemas de carácter universal de más difícil solución. ¿Qué es ocupación vital? ¿Hay que ganarse la vida? ¿Es necesario trabajar? ¿O el empleo es un lujo para muchos desempleados? Antiguamente, la aristocracia permanecía ociosa. ¿Disponer de tiempo para el ocio es un privilegio o una maldición? ¿Trabajar es una obligación? ¿Qué es la ocupación vital? Si nos lo preguntamos a nivel íntimo, y yo lo he hecho en numerosas ocasiones a lo largo de mi existencia humana, la mayoría de veces siempre se ha respondido con una afirmación. La ocupación vital es la comprensión del propósito vital aplicado al proyecto existencial. Pero tal vez la afirmación será poco clara para la mayoría de los amigos oyentes. Así que durante un rato, unos minutos, no sé cuánto tiempo, profundizo en esta expresión habitual en mi acontecer. Camaradas, hermanos, seres humanos, compañeros en el camino de la plenitud existencial. Mi vecina suele verme escribiendo. Siempre que llega a la casa me encuentra meditando. A veces me pregunta, ¿qué hago? Le cuento que busco respuestas a preguntas complejas. ¿Qué clase de preguntas?, insiste ella. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cómo saber la verdad? ¿Existe Dios? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Esta clase de preguntas le explico con una sonrisa franca. Se despide con un paso frenético y veloz. Puedo escucharla mascullar en la lejanía. Yo no tengo tiempo. Mi vecina sale de casa temprano, mirando de reojo cómo hago estiramientos, observando fijamente al sol. Mi particular versión del yoga y el reiki es un conjunto de ejercicios basados en la oxigenación del cuerpo y el flujo de la energía. Ella regresa entrada la noche, resoplando y refunfuñando, igual que un caballo encabritado, suspirando y quejándose, malhumorada. Algunas madrugadas de sábado aparece por la entrada con la risita postiza, llega tambaleándose, con la torpeza en los pies y las rodillas pegadas. Me encuentra observando las estrellas. Farfulla, ¿qué haces? Le comento que indago en la vida y el mundo. Ella repite, yo no tengo tiempo para estas cosas. Entonces se aleja, tropieza con el escalón de la entrada y golpea la puerta tras de sí. Mientras me cuestiono para mí mismo, ¿cómo puedes saber qué actividades realizar si no tiene respuestas a los asuntos más fundamentales de la existencia humana? Trabajar mucho y trabajar bien son cuestiones muy diferentes.
comprender las diferencias entre trabajo y ocupación vital, separa la vida miserable de la oportunidad de la plenitud. El trabajo es obligado, requiere de un esfuerzo, te suele cansar bastante. La ocupación vital es aquello que realizas con una sonrisa, una actividad que disfrutas y nunca te aburre. La ocupación vital es desplegar los dones y talentos. Por el contrario, trabajar es limitar el desarrollo de las potencialidades humanas a cambio de un salario. Trabajar es alquilar nuestro tiempo para obtener ingresos. La ocupación vital se realiza con agrado, a pesar de que no exista la ganancia económica. Un trabajo es ir al puesto laboral a desempeñar un empleo en un sector que seguramente nada tiene que ver con las propias habilidades naturales y las destrezas naturales del ser humano, de ti, que lo eres, humano. La ocupación vital es un conjunto de actos que están en armonía con nuestra esencia y se desarrollan al margen del reloj y del calendario. El actual sistema seguirá triunfando, se perpetuará hasta el infinito, a menos que cada ciudadano alcance el empoderamiento del alma. El éxito del sistema es la ruina de nuestra especie. El Internet de las cosas es una grave amenaza. Las actividades verdaderas son imposibles si nos desconectamos de nuestras necesidades esenciales. Hay que aprender a salirse por la tangente, porque siempre hay más alternativas que el desplegable de opciones cerradas de la informática. Fíjate que no existe una pestaña en blanco para otras ideas y propuestas. Se limita la evolución, asegurándose el progreso diseñado como avance prefabricado. La programación de ingeniería social, a base de propaganda a través de los canales tradicionales, se ha sustituido por la Big Data de las computadoras que seleccionan la información y organizan el flujo de los datos en los celulares y los ordenadores personales. El trabajo es la ejecución de tareas que implican un esfuerzo físico o mental, que tienen como objetivo la producción de bienes y servicios para atender las necesidades. Por consiguiente, es la actividad mediante la cual el hombre y la mujer obtienen sus medios para la subsistencia. Pero, ¿por qué se necesita pagar por vivir en el planeta donde hemos nacido? El precio de un producto o servicio debería estar sujeto a la cantidad de trabajo que lleva incorporado. Pero la realidad demuestra que no se cumple. Por ejemplo, hay bolsos similares que conllevan el mismo trabajo y, sin embargo, no tienen el mismo precio. Todo por una marca. Un logotipo corporativo lo cambia todo. Cuando la adquisición del objeto se realiza en una tienda de lujo, eso constituye otro incremento en el precio. La publicidad encarece los productos, que también los desvirtúa por la exposición de falsedades. Vivimos en una sociedad centrada en el consumo, con una mentalidad materialista poco dada a la espiritualidad y a determinar el valor sensato del trabajo. Para entender el concepto de felicidad, es necesario analizar el sentido de satisfacción de la actividad que garantiza el sustento a la persona que percibe un salario a cambio de su esfuerzo. Los conocimientos, la habilidad, la experiencia, son elementos fundamentales que deben conjugarse, pero también la bondad del acto y el placer que transmite su desempeño, cuestiones que pueden ponerse en duda en el caso de las fábricas de armamento bélico o los laboratorios donde se trabaja con virus patentados. Patentar un virus, ¿te imaginas lo que la demencia del hombre moderno ha conseguido? Patentar algo que es exclusivamente para dañar y perjudicar. Cada trabajador suma con su aporte individual. Hay que prestar atención tanto a la actividad como a la intención para la cual la actividad se lleva a cabo y el amor con el que se desarrolla dicha actividad.
factor que no contemplan las estadísticas. El sistema que hemos inventado no considera seres humanos a los empleados. En el organigrama nunca están los nombres personales, figuran los cargos, el diseño de los puestos, las funciones y las responsabilidades. Las personas son números, seres sin identidad, cuyo mayor valor y característica es que son intercambiables entre sí. Obreros que ejecutan los manuales y que siguen las normas establecidas y las políticas empresariales sin posibilidad de aportar valor añadido. La prioridad de lo industrial ha matado lo que de artesano del alma tiene la actividad laboral. No es lo mismo lo público que lo privado. El trabajo autónomo productivo, profesiones liberales o freelance, han crecido significativamente durante los últimos 50 años, más allá del trabajo informal de supervivencia. Esta opción se ha convertido en símbolo de independencia y libertad. El trabajo está esencialmente relacionado con la creación y el uso de herramientas y, por lo tanto, relacionado con la técnica y la tecnología, así como la arquitectura de los procedimientos de gestión del trabajo. En un sentido amplio, el término empleo se utiliza como antónimo de desempleo y designa todo trabajo por el cual se genera un ingreso económico, con el que se pagan facturas y se sigue como el hámster en la rueda. No creo en la magia, Wombat. Pero a lo largo de mi vida he visto cosas que no puedo explicar. Y mi conclusión es que no importa tanto lo que creas como la intensidad con que lo hagas. La esclavitud está presente en el sistema que regula la civilización actual. Cada grupo y sector desarrolla un tipo específico de relaciones interpersonales para atender la actividad laboral que impacta decisivamente en las características de la sociedad, así como en la cultura y forma de vida de sus habitantes. La constitución misma de la humanidad como especie social está vinculada al desarrollo de relaciones cooperativas en el trabajo. A partir de la segunda mitad del siglo XIX, gracias a la aparición de la democracia y el sindicalismo, la esclavitud fue disminuyendo, pero la verdad es que nunca ha llegado a desaparecer completamente. Cada ciudadano suma con su aporte particular. Hombres y mujeres disponen de la responsabilidad de aportar y sumar, en vez de restar. El ser humano no puede considerarse una pieza que pueda reemplazarse sin más, pero los organigramas dan prioridad a las cadenas de montaje de lo industrial. Se mata lo artesanal, toda manifestación creativa individual. Se estandariza, desaparece la esencia característica de lo singular. Sin embargo, la actividad laboral no tiene únicamente el esquema que impone el actual sistema, que condiciona a los habitantes de un planeta marcado por el capitalismo que prioriza el consumo para asentar el mecanismo económico. Por encima de cualquier otra cosa, muy pronto desde lo digital, con la moneda única global gestionada por la inteligencia artificial. Felicitamos a quienes son capaces de convertirse en disidentes del sistema, como lo son los artistas que viven al margen, en sus mundos, siendo libres económicamente a través de sus obras. Ellos y ellas comprenden la voluntad consciente que dignifica a cada ser, que expresa su verdadera naturaleza, que se proyecta desde la anarquía del alma. Si el trabajo es la ejecución de tareas que implican un esfuerzo físico o mental y que tienen como objetivo la producción de bienes y servicios para atender las necesidades humanas, a su vez, se afirma que es la actividad a través de la cual se obtiene la manera de subsistir. Pero el esquema de nuestra época refleja que se vive para trabajar y no para desempeñar tareas de utilidad que sumen a la comunidad. Solo unos pocos viven
en la ociosidad, gracias al trabajo de los demás, como auténticos parásitos despiadados? ¿Dónde queda la concepción de la vocación? ¿Dónde está la conciencia de unidad? ¿Puede haber fraternidad en el mundo laboral? ¿O tan solo una condena permanente hacia la competencia brutal que embrutece a quienes participan en la actividad? ¿Tú te lo preguntas? Honestamente, apreciado oyente, ¿tú te lo preguntas? ¿Cómo quiero que sea mi futuro? Seguro tenías sueños de juventud y planes al iniciar la etapa adulta. ¿Se cumplen? ¿Las circunstancias definen tu agenda? Desde la cuna nos adoctrinan, alimentándonos de información que ahoga la creatividad, sin alentar la confianza en nosotros mismos. Padres y madres entregan el celular o la tablet al pequeño para que los deje tranquilos un buen rato. ¿Por qué no aprovechan para jugar con su hijo? Si está incordiando, es porque está llamando la atención. Es un grito de socorro que advierte: necesito afecto y respeto, atención. Confiar en uno mismo o estar seguro de quién eres y a dónde vas suele tildarse de prepotencia o arrogancia por parte de grupos con intereses oscuros. Defienden la necesidad del trabajo duro y asfixiante, del sacrificio y el sufrimiento, el conformismo y la resignación ante las circunstancias de la vida. Circunstancias que provoca el sistema y por las que se paga y se pasa de largo sin revisar la rectificación. Señalan que soñar es absurdo. Están convencidos que todo lo que no sea estudiar una carrera para obtener un título y conseguir un puesto seguro y una pensión para la vejez equivale a un acto de locura o un comportamiento inmaduro. Los comportamientos prefabricados y los conocimientos programados suelen llevar a la ciudadanía a un círculo cerrado de trabajo predecible que designa una serie de acontecimientos que se convierten en la zona de confort. Pero hay que ampliar la visión del mundo, viajar a otros países, descubrir otras culturas, aprender idiomas, disfrutar de nuevas sensaciones, enriquecerse con otros puntos de vista, hacer nuevas amistades, en síntesis, abrir las puertas del alma, para que penetre aire fresco en la rutina que logrará enriquecer nuestro existir en vez de fortalecer la apatía y la desidia que anestesia. Observar, experimentar, reflexionar son aventuras que apasionan. Sin embargo, una gran mayoría de la población mundial los asusta cualquier tipo de cambio. El diseño del sistema por parte de la jefatura negativa, entidades de inteligencia superior que son muy torpes en las cuestiones del amar y la fraternidad. Personas cuya actividad consiste en hacer que los demás trabajen para ellos, en algunos casos hasta la explotación. La esclavitud está presente en el sistema que rige hoy las cosas de la tierra. Grupos mundiales de presión al ciudadano común utilizan a sus aliados, prensa, publicidad, propaganda, legislación del gobierno, información privilegiada, algoritmos, para difundir una serie de creencias que la gran mayoría de la población asume y practica sin cuestionarla, porque está permanentemente anestesiada. Los organismos internacionales situados por encima de los países, ¿quién los ha inventado? ¿Para qué sirven exactamente? ¿Benefician al conjunto de los seres humanos o son ventajas exclusivas para una reducida élite? Corporaciones industriales, sociedades secretas, religiones, partidos políticos, naciones, estados, todos tienen una concepción muy similar. No quieren que el individuo sea sabio.
porque cuando el ser humano es consciente de su sabiduría, ya no puede ser oprimido. Cuando las personas desarrollan su inteligencia, no pueden ser manipuladas. Estos grupos institucionalizados desde el sistema quieren seguir forzándonos a vivir mecánicamente, y la inteligencia artificial sirve para sus fines como ninguna arma antes lo ha conseguido. La independencia y la autonomía provienen de la sabiduría, nunca de la libertad que te dan o te quitan los gobiernos. Los poderosos no quieren que nadie sea libre para vibrar con su propia energía. Para la jefatura negativa, si tú eres demasiado inteligente, te vuelves peligroso para su sistema. Para la estabilidad de todos los miembros ocultos entre las sombras del poder del gobierno central global. ¿En qué forma ocupas tu tiempo? ¿Cuál es tu impulso para existir? ¿Vives a plenitud de tus facultades? Utilizar el pensamiento crítico de manera constructiva y creativa, sin ninguna clase de restricción, consigue que las cosas se aprecien de otra manera. Mantener el sentimiento limpio y puro es una actitud saludable. Deviene la conducta que siempre resulta favorable para uno mismo y los demás, al igual que ser intenso, exhibiendo el testimonio de la energía que palpita como celebración que se contagia. Sin embargo, en los actuales lugares de trabajo, en los sectores en donde se desempeñan las carreras, a lo largo de las jornadas del empleo, ¿están presentes el pensamiento y el sentimiento que caracterizan al ser humano en cada actividad? ¿O la mayoría se oculta dentro de una armadura fría que los hace inmunes a su latido existencial, al tiempo que atienden las directrices y siguen los protocolos de actuación, participando como robots, máquinas que no cuestionan sus propias acciones, obligándose a silenciar el alma para continuar una jornada más? Ella habla de una red de energía que fluye a través de todos los seres vivos. Dice que toda la energía es solo un préstamo que algún día hay que devolver. ¿De qué manera das forma a tu vocación? ¿Cuáles son las necesidades que activan tu devenir? ¿Qué motivaciones proyectan tu existir? ¿Tu profesión refleja la totalidad de tu alma? ¿Cuáles argumentos encuentran razones para el desarrollo de tus habilidades? ¿Qué destrezas están presentes en tu acción cotidiana? Accionarse desde adentro es una actividad que nunca equivale al concepto de trabajo. Es decir, alquilarse durante ciertas horas cada día a cambio de un salario. Si tu jornada laboral la constituye únicamente un ganarse la vida para sobrevivir, ¿estás participando de una maldición? La condena del sistema que fabrica piezas infantiles para que en su etapa adolescente entiendan que deben encajar en la maquinaria adulta que arrolla las almas. La voluntad consciente es amorosa, hermosa, ingeniosa cuando existe. La voluntad es la condición más elevada del ser humano. Nos diferencia de los animales y los vegetales. Significa el libre albedrío, tomar parte en el destino de nuestra vida, con la responsabilidad de asumir las consecuencias. Pero si no arriesgas, ¿qué ganas? ¿Qué ganas cada día obedeciendo al jefe, al policía, al gobierno? ¿Qué ganas cuando te reprimes? Apreciados amigos, hermanos, seres humanos, camaradas,
Compañeros del camino, hagas lo que hagas, hazlo porque te place hacerlo, nunca porque te lo diga alguien. Hazlo porque te nace en la intimidad y estás en armonía con la actividad. Jamás lo hagas solo por dinero, aunque tengas muchas facturas que pagar. Quizás lo que debes revisar son tus prioridades y necesidades y deseos frente a este consumo frenético al que nos aboca el temperamento materialista del sistema. Es el palpitar quien debe guiar la actividad, nunca al revés. La vibración interna debe fluir de manera natural en la comunidad. La urgencia del dinero es una terrible trampa que te obliga a realizar cosas desagradables, inapropiadas, dañinas para uno mismo y perjudiciales para los demás. Si el motivo del puesto laboral es emplearse a fondo por el dinero, al final se trata de prostitución, de un acto imprudente, lamentable, que traiciona la energía que hay en la persona que afila su espada con la careta del ego y el temperamento inculcado desde la infancia. La ocupación auténtica proporciona vitalidad, la vida de la actividad en la que se imprimen los dones y los talentos particulares. Genera una cosecha fabulosa, maravillosa, pero la siembra viene alterada por las restricciones que aprende el niño, el pequeño ciudadano que llega a la cuna. Queda modificada por las tendencias culturales y las directrices oficiales que asume el adolescente que no se revela. La ocupación vital proviene de la identidad y la integridad del ciudadano comprometido en ser humano, en vez de tener y acumular objetos y posesiones en una carrera interminable que lo lleva por caminos feos, molestos y fastidiosos, que jamás compensan un puñado de dólares malolientes, que es deslealtad con el trayecto existencial, infidelidad a uno mismo, a la genuina esencia, el trayecto que se aleja de la dignidad y el libre albedrío, no la libertad, el libre albedrío. Se expande el alma cuando se comprende la esencia genuina que nos caracteriza a cada uno, desplegando la experiencia de saborear la vida con la que se canta y se baila, porque en relación a nuestro palpitar y al vibrar del hombre y la mujer, nunca puede haber comités de expertos, pero siempre hay un montón de jueces y árbitros, intrusos que se meten en la privacidad del ciudadano, igual que los algoritmos que invaden la información personal de los usuarios en la red de Internet. ¿Qué acciones dan sentido a tu vida? ¿Es la autoridad la que da sentido a tu vida? ¿Necesitas la autorización para darle sentido a tu existencia humana en la Tierra? El alma sabe todo acerca de la vida. Precisa aprender a expresarse en el mundo con la potencialidad de sus atributos cósmicos, sus tesoros internos. Seguro hay actividades que desarrollas con gran facilidad. ¿Las aplicas en la comunidad? ¿Se reflejan en tu vida profesional y laboral esos tesoros y atributos cósmicos? Somos todo en nuestra intimidad, pero la mayoría de los seres humanos se acobardan y temen manifestarse en sociedad, arrinconan su totalidad, aplazan la potencialidad que los caracteriza, descartan el conciliarse consigo mismo. Son presas de la tercera dimensión, del laberinto de la ignorancia y las ilusiones del sistema. Pero sobre todo, son esclavos
de la inteligencia artificial porque deciden hacerse adictos a la red de Internet y a los dispositivos electrónicos, y ahora padecen la dictadura digital que gobierna sus pensamientos y emociones y canalizan todos sus deseos de corte material, físico, para nada espiritual. La vida es movimiento continuo, nada está escrito, todo puede reescribirse. La pregunta es si vamos a dejar que se modifiquen las cosas desde la óptica de las máquinas y los algoritmos o desde la vibración del alma de los seres humanos. ¿Qué opinas? La esencia es la energía de la vida, de la conciencia, del amor, de la verdad, de la belleza. El alma es energía, es el libre albedrío, el propósito vital, el proyecto existencial en la tierra. Todo está latente en nosotros. Basta con activarse, con bucearse uno mismo hasta alcanzar los tesoros que aguardan en nuestra reserva particular. Confianza, honestidad y coraje. Mucha valentía. Desafío para emerger y trascender en la comunidad, al margen de cualquier imposición. Una cosa es simplemente dar energía. Pero si se la damos a alguien que también nos la está dando, entonces creamos energía entre nosotros. Aumenta en ambas direcciones. Dice que si todos hiciéramos esto, la humanidad daría un paso más en la evolución. La quinta dimensión existe. Existe la opción de vibrar. Existe la posibilidad de canalizar lo mejor de cada uno al margen de cualquier intromisión, ignorando las distracciones, evitando las interrupciones, dialogando contigo, con el universo mismo que nos habita a todos. El paraíso que podamos trasladar a nuestra actividad, la acción que constituye nuevos escenarios. Realiza tu ocupación vital con una sonrisa. Disfruta la actividad que nunca se te hará monótona. Jamás te aburrirás si mantienes la conexión con tu naturaleza, con la vida natural, enfocado en tu vocación, en tu necesidad existencial. Si te atreves a desempeñarte, será imposible que te canses. Sabrás que haces lo que te agrada, porque tú mismo pagarías por seguir haciendo otro día más esto que haces y realizas y te llena de plenitud y de júbilo. Estarás convencido del hallazgo cuando postergues cualquier parámetro relacionado con aspectos alejados de lo espiritual. ¿Qué es la justicia? La mayoría de las personas se sienten seguras porque existen los tribunales de justicia. Pero al juez, ¿le importa la verdad? ¿O solo las pruebas que demuestran el hecho? ¿Puede haber justicia si la verdad queda relegada a un segundo plano? ¿Qué es la justicia? Apreciados amigos y amigas, los tribunales de justicia y las leyes existen para garantizar el orden y la justicia, pero hay leyes injustas. No hay justicia social. La verdad queda excluida de las salas donde se juzga con evidencias, a veces falsas. Los procesos son lentos y costosos. Además, la representación legal arrincona toda resolución entre las partes implicadas. En ocasiones los abogados pactan en sus despachos a espaldas de los protagonistas. También sucede que el letrado de oficio es un recurso administrativo poco efectivo.
porque la mayoría se prepara para los casos tan solo cuando hay recursos económicos, ganancia, prestigio. El amor a la profesión y la función social se margina si no se percibe una compensación económica. Esta radiografía popular, sin embargo, no impide que sigan operando los tribunales, que sigan aprobándose más y más y más leyes que complican la jurisprudencia. ¿Tiene sentido la justicia? ¿Quién nombra a los jueces? ¿Cómo se pagan los salarios de los jueces? Si los juzgados tienen jefes, ¿pueden ser imparciales? Amigos y amigas, camaradas, compañeros del camino, ¿la justicia es un concepto inventado por el sistema? Otra cosa es la equidad y la exactitud e imparcialidad de lo justo. ¿Qué deviene equilibrio y armonía? En los tribunales de justicia se aplican leyes injustas, aprobadas por los políticos que legislan en el Congreso o el Parlamento. Leyes que aplican los letrados y los jueces sin cuestionarlas, mecánicamente, sin importar su propia visión particular o creatividad. La humanidad del funcionario queda relegada a la razón de las pruebas presentadas. La lógica de la aplicación legal del texto de la ley. Gramática, ortografía y palabras y palabras y palabras. Existe un trato desigual a las partes implicadas en el proceso judicial, dado que quien dispone de mayores recursos económicos y contactos en las esferas del poder político y legislativo consigue un mejor tratamiento de su caso, mucho más exclusivo y favorable que la parte a la que se humilla y se margina por ser pobre. Es un hecho comprobado que los acusados adinerados siempre obtienen más facilidades que el pobre que quizás está preso por robar el pan. El ciudadano que hurta porque su familia tiene hambre es considerado un delincuente. Según las leyes y la justicia, debería morir de hambre antes que intentar sobrevivir y atender la responsabilidad de salvar a sus propios hijos. Debería juzgarse al gobierno que no mantiene el equilibrio social, el ambiente que garantiza la armonía convivencial, el esquema que protege la posibilidad de que se cubran las necesidades básicas de los seres humanos, de todos. La presencia del crimen y el delito en las calles justifica la presencia policial, dando sentido a la estructura del Tribunal de Justicia. ¿Existe la droga para poder tener delincuentes a los que perseguir? ¿Existen películas sobre abogados y terribles asesinos en serie y delincuentes y el tráfico de droga? ¿Existen para poder darle forma al sistema? Es una forma de concienciación, manipulación, distorsión de la verdad y adoctrinamiento. Es curioso que en la pared central de los tribunales americanos pueda leerse habitualmente la frase: «En Dios confiamos». De ser así, ¿por qué no dejan en manos de Dios, del Señor, el destino de las cosas? ¿Para qué el arbitraje de un tercero que interpone una sentencia? ¿Por qué las condenas excluyen la parte dañada? ¿Por qué no se deja el asunto en manos de los ofendidos y perjudicados? El padre de la niña violada y asesinada debería poder quedarse a solas con el agresor de su pequeña. La bomba que mata a varios inocentes en un mercado ¿obliga a perseguir a los islamistas? ¿Debe lucharse contra el llamado terrorismo y atacar a cualquier musulmán que camina por la ciudad? Pero, ¿por qué se han dado permiso para construir mezquitas? ¿O por qué existen fábricas de armamento militar?
lo adecuado es revisar la educación y los valores culturales que se crean y que crean monstruos terroríficos. Sin embargo, ¿cuántos atentados han sido programados y ejecutados por las mismas fuerzas del orden? ¿Cuántos? Son creaciones para tener excusas de atacar a un enemigo inventado a menudo. La permanencia de los tribunales de justicia requiere enemigos y villanos. La figura del policía existe para respaldar las leyes. No están en la calle para proteger a los ciudadanos. Policía y ejército no defienden a la población mundial. Defienden los intereses de los gobiernos. Protegen el cumplimiento de las medidas que se impone a la ciudadanía. La llamada justicia deviene una realidad parcial. Existe como una evidencia intencionada que se disfraza. No hay igualdad de oportunidad para todos, por lo que se traiciona el principio de la equidad e imparcialidad que garantiza el equilibrio y la armonía social. La justicia no se basa en lo justo, tampoco en la verdad. Está establecida sobre aquello que se puede demostrar con pruebas, pero el Señor Dios al que se refieren los americanos sigue siendo una total incógnita que nunca ha sido probada. Entonces, ¿para qué tanta hipocresía? ¿Por qué centrarse en pruebas que pueden ser engañosas o haber estado manipuladas, inventadas, evidencias que quizás son fabricadas para la ocasión o que se esconden deliberadamente para que el caso se caiga y se absuelva al culpable o se arrincone y se postergue? Extraña es nuestra situación sobre la Tierra. Pero hay una cosa que sabemos. El hombre está aquí por el bien de sus semejantes, sobre todo de aquellos de cuya sonrisa y felicidad depende la suya propia. Y por el bien de los incontables desconocidos con cuyos destinos nos unen los lazos de la simpatía. Particularmente, jamás podré entender que sabiendo con certeza la culpabilidad de alguien, se permita la participación de una defensa legal. ¿Defenderlo? ¿De qué? Cuando hay testigos y una insigne cantidad de hechos conocidos. Sin embargo, las grietas de lo que llaman jurisprudencia y las lagunas de muchas leyes logran que se deje en libertad al que no es para nada sospechoso ni presunto, sino responsable del daño a los ojos de todos. ¿Dónde queda la dignidad del abogado que representa al culpable, que es público y notorio? ¿Será que mantiene intacta su integridad? ¿Por qué es justo que un acusado tenga la oportunidad de salvarse? Si se sabe, sin ninguna duda razonable, de su crimen y su delito, ¿para qué la pantomima del juicio? ¿Demostrar lo bueno que es el abogado? ¿Soltar al criminal para que vuelva a delinquir? Experimentar con seres humanos sin su consentimiento es un delito. Pero una farmacéutica acusada de ocasionar daño deliberado en un grupo de ciudadanos que descubren ser las víctimas del ensayo, un ensayo encubierto que ha matado a gran parte de ellos y ellas, resulta que no va a juicio, a pesar de las montañas de evidencias. ¿Por qué? Porque es legal el contrato de confidencialidad, un procedimiento habitual para silenciar las voces que se compran. Se paga a los pocos sobrevivientes afectados con daños crónicos de por vida. Se entregan sumas de dinero a los familiares de los fallecidos, de manera que se prosigue con el experimento,
mientras nadie más lo descubra. ¿Es justo que suceda? No hay dinero para pagar la hipoteca, no hay empleo ni ayudas del Estado, los bancos se quedan con las propiedades, la policía saca a la anciana que ha vivido toda la vida en la casa. La extrae del lugar a punta de pistola, porque es legal, porque el banco tiene derecho a tomar la posesión del inmueble. Pero ¿quién debe garantizar que la sociedad funcione? ¿Quién? Si en vez de la anciana se trata de una pareja joven que espera un hijo, ambos sin posibilidad de un empleo y un salario, y desesperados ante el aumento del tamaño del vientre, desvalijan la caja fuerte del vecino. Lo hacen para cumplir con su responsabilidad de pagar el recibo del banco. ¿Qué les sucede? Pero si están acorralados en un callejón sin salida, ¿es justo que vayan a la cárcel? ¿Es justo que pierdan su vivienda? Las leyes amparan a las grandes corporaciones, protegen a la aristocracia de las finanzas, defienden los intereses del poder, únicamente de aquellos que mueven los hilos y redactan las leyes. Los tribunales de justicia son una trampa, un laberinto del que salen muy pocos, a menudo sabiéndose culpables. Tampoco entenderé nunca que las partes opuestas y enfrentadas en el juicio no puedan conversar. Se les prohíbe llegar a acuerdos que resuelven el conflicto. Pero es conocido el dato de que se pactan los resultados del proceso en los mismos lavabos del juzgado, minutos antes de la vista, a espaldas de los clientes, para el propio beneficio del bufete. Venganza y perdón deben ir asociados a un acto violento de parte de los interesados y afectados. Por ejemplo, el padre y la madre del niño atropellado por un conductor ebrio son quienes deben tener la última palabra ante el agresor, jamás una institución. ¿Cuántas personas inocentes se han pasado media vida en la cárcel? Algunas consiguen salir rectificando el error administrativo y se clama en los medios de comunicación a bombo y platillo: ¡por fin se ha hecho justicia! ¿Qué pasa con los años de cautiverio del inocente? Nada puede reparar esa clase de atentado que roba la vida solo porque el sistema falló, se equivocó. El sistema ya no sirve. La justicia es injusta. Lo justo no suele estar presente en los tribunales. Quizás legislan confeccionando las leyes que abogados y jueces deben acatar literalmente. ¿Qué clase de leyes se establecen? Lo que es ilegal en un país es legal en otro. ¿Alguien lo entiende? Todos los seres humanos del planeta somos los mismos, pero no tenemos los mismos derechos regulados por los gobiernos. Por consiguiente, ¿hay distintas justicias? Porque existen diferentes clases de leyes y legisladores. Es incoherente. La justicia se inclina en definir la forma de obrar y juzgar, pero jamás respeta la verdad. No respeta la verdad de lo sucedido. Únicamente atiende lo que se puede demostrar y así se promueve la aplicación del hacer lo que sea, pero que no me pillen con las manos en la masa. Es decir, que si nadie lo ve, pues si nadie lo puede demostrar, pues para la justicia el hecho no ha sucedido. Absurdo, completamente absurdo. Nunca proporciona la justicia a cada una de las partes aquello que les corresponde, porque los padres y las madres de los niños asesinados son excluidos del proceso. Los obligan a sentarse día tras día en una silla que es parte de su jaula. Las víctimas son apartadas del diálogo y del acuerdo formal. Se ignoran sus premisas y anhelos, su sentir, pero tal vez disponen de la capacidad para perdonar.
en vez de añadir más violencia a la sociedad, precisamente porque no quieren vivir sabiendo que han ocasionado heridas a otro ser humano. Quizás el perdón sea la mejor rehabilitación que sana el dolor del arrepentido, consiguiendo un aprendizaje que se traslada a la sociedad. La justicia lo es todo, excepto justa. Hay una maldición gitana que señala: pleitos tengas, aunque los ganes. Resume perfectamente el laberinto del proceso. Si te quedas enredado en la telaraña pegajosa, alguien te comerá. Poco o nada bueno te sucederá. Aléjate de las garras afiladas de una farsa que solamente protege a los ricos, lastimando a los más vulnerables, débiles y frágiles, a todos los pobres e ingenuos, a quienes se margina y humilla, arrinconándolos en la esquina de la indefensión. Por lo tanto, es una mentira que exista como un valor para el bien común de la sociedad. Cierto es que algunas normas y directrices son necesarias para organizarnos, pero deben ser siempre sugerencias, nunca leyes bajo la amenaza del castigo. Ideas que estimulan su cumplimiento, no coacción mediante métodos expeditivos, reglas que orientan y alegran a quienes encuentran los motivos para respetarlas, en vez de temer a la autoridad y sus mecanismos coercitivos de sanción. Preceptos indicativos que surgen del consenso del pueblo, de la verdad social que nace desde abajo, en la base, para impulsarse hacia arriba, donde se traduce en leyes que parten de utilidad y del servicio, de la urgencia y la necesidad, nunca al revés, de la mano de las corporaciones que pagan a los partidos del gobierno para realizar actos contra la población, actos que luego quedan impunes porque no están prohibidos o porque se ha legislado expresamente para autorizarlos y permitirlos. Por ejemplo, los alimentos que se venden en los supermercados que envenenan a la ciudadanía. Ocurre en los lugares donde supuestamente hay una autoridad sanitaria que proporciona cobertura y garantías de que existen protocolos para defender a los ciudadanos. Sin embargo, la misma cobertura legal y administrativa es la que a diario permite la intoxicación sutil del goteo constante a través de la compra de los productos cuyas etiquetas mienten o falsean los datos con el amparo gubernamental, productos dañinos que se comercializan con el aval certificado de lo oficial, que actúan a favor del comercio y la industria, perjudicando a los seres humanos. La premisa de mantener la convivencia saludable en todos los aspectos es viable, desde la base de los principios humanistas que ningún Estado o religión practican hoy. Tampoco tienen la disposición de aplicarlos en un futuro breve, puesto que pretenden seguir imponiendo más restricciones y limitaciones a la potencialidad de los ciudadanos, a su desarrollo y evolución espiritual que está siendo afectado desde la alimentación y las radiaciones electromagnéticas. Si piensas en el propósito de la vida, el único objetivo de la vida ha sido transmitir lo aprendido, como también hace una simple célula. Particularmente, la única ley que elijo respetar es la ley natural. Lo hago por lo obvio de su naturaleza, por lo trascendental de sus beneficios unilaterales. Dice la ley natural, la que no precisa ratificación de ningún gobierno o país, nunca jamás dañar o perjudicar
a un ser vivo. Es fácil de entender, sencillo de realizar, simple para consagrar la paz en el mundo. Aquello que se establece como lo razonable proviene de un pensamiento, de la lógica de la mente y la inteligencia que no incluyen la intuición y la percepción. Respeta únicamente lo que está indicado por el derecho y lo jurídico, descartando la energía de las almas, una energía que debería poder vibrar en los tribunales de justicia. De ahí el juicio popular de Azimut Comunal, un hallazgo genial. Cualquier culpable de un acto sucio es ante todo culpable de su irresponsabilidad, culpable por la falta de amor y por su negligencia, culpable de ensuciar su propio destino, manchando el devenir de la sociedad. Mientras las acciones buenas a realizarse sigan teniendo tantos obstáculos para su desempeño y todas las demás actividades cuestionables, inmensas facilidades para su desarrollo, el destino de la especie humana seguirá en peligro si el orden organizativo que se suscribe en la estructura legislativa son una serie de imposiciones y nuevas restricciones que limitan el movimiento ciudadano, en vez de promover marcos legales para las acciones favorables que voluntariamente se ejercen para el apoyo mutuo y la ayuda recíproca. La situación que se da es totalmente lamentable. Imposibilidad del equilibrio mediante la conciencia de unidad. Imposibilidad de la paz a través del bien común. Imposibilidad de la exactitud si la verdad se descarta. Imposible la equidad si falta la fraternidad, el afecto, así como la cooperación entre los seres humanos. Es fundamental el respeto del ser humano por sí mismo, para sí mismo, en armonía convivencial con los demás. Pero la potencia queda sesgada por la autoridad. Imposible la imparcialidad, porque es el sistema quien debería garantizarla y, sin embargo, quien permite que el abuso de poder exista. Si la potencialidad de los seres humanos se arrincona en favor de la institución y la ley, en favor del algoritmo y la inteligencia artificial, ¿esto es justo? ¿Es adecuado y apropiado para nuestra civilización? ¿Para qué clase de civilización? ¿La civilización basada en la obediencia? ¿En el control y la vigilancia que manipula y somete para dominar a los hombres y las mujeres de la tierra? Cualquier ciudadano debe anhelar hacer las cosas que realiza. Necesita querer hacerlas sin hostigamientos. Necesita desear hacerlas sin ser empujado y zarandeado con chantajes. Los seres humanos necesitamos realizar las actividades en las que conseguimos canalizar nuestra vibración energética. Aquel gesto que nace adentro del ser. Así logran los hombres y las mujeres enfatizar su servicio a la comunidad. Debe el ciudadano poder elegir las actividades, aquellas que lo dignifican, porque entiende el valor del bienestar general, porque decide sincronizar sus actitudes enfocadas en la alegría que se comparte a través de los actos. Pero las conductas centradas en la empatía y el trato agradable se sustituyen por los comportamientos programados, fríos y mecánicos. Un conjunto de acciones prefabricadas, teledirigidas desde la influencia en la red del Internet y los canales mediáticos y la cultura oficial. No hay justicia ninguna si la población está condicionada por el martillo de la autoridad. El fraude del sistema radica en el respeto a la legalidad vigente, que sin embargo excluye el amor y la verdad, tergiversando los principios humanistas, dado que si lo primero es la obligación de cumplir con las reglas que redactan unos pocos a su conveniencia y obedecer,
bajo coacción de multa y sanción, sin poder hacer sentir la voz del sentido común de la comunidad, si es justamente el mismo sistema quien regula el orden que garantiza la opresión y limitación de las iniciativas populares, si es permanentemente el sistema judicial quien restringe la participación de los implicados, los ciudadanos, los seres humanos, con su humanidad a flor de piel, entonces el tremendo lío es más que obvio, pero es la circunstancia de este sistema que ha fracasado, que ha quebrado, está obsoleto, porque no funciona. Lo hemos visto desde el famoso marzo del 2020. Solo funciona para el globalismo, para el totalitarismo, para la tiranía de un régimen siniestro. Podemos avanzar juntos sabiendo que cualquier sombra que se nos cruce solo hará que la luz brille más. Soy un hombre afortunado. Respeto a la ley y la legalidad, en vez de respetarse uno mismo, en vez de ser fiel a la propia naturaleza, al diálogo interior que fortalece las convicciones, la meditación reflexiva que deriva en argumentos que compartir en sociedad, permitiendo desplegar los dones y los talentos para contribuir a la mejor versión de nuestra civilización. Mientras no existan normas que faciliten el éxodo al alma humana, reglas y leyes que favorezcan la plenitud de los ciudadanos, el retrato que se deriva seguirá siendo abstracto, una pesadilla como la actual, totalmente insípido, sin nitidez en sus contornos delicados y las formas armoniosas que sí se dan en el azimut comunal. Hoy se aparta la población mundial del libre albedrío, se la retira de su esencia hermosa y genuina, de la responsabilidad de su existencia, de la oportunidad de la autenticidad, presos todos los seres humanos de la injusticia. Los gobiernos prohíben arbitrariamente y sus pueblos, legislados, a menudo desde instancias superiores, aceptan y consienten, obedientes y sumisos, ante el circo electoral que se repite cada cierto tiempo, para que los organismos internacionales, situados fuera del organigrama, sigan gobernando desde la cúpula de la pirámide. ¿La ciudadanía planetaria pueden hacer algo? ¿Esta indefensión es justa? Es la justicia del sistema. Un sistema que existe para que los seres humanos cumplan, desde el mismo instante de su aterrizaje en la cuna, con la sentencia de la cárcel perpetua en la tierra. Sin independencia ni autonomía, no hay soberanía, no existe la libertad. Imposible practicar la voluntad consciente que es fruto del libre albedrío, el don natural con el que se viene al planeta para ser equitativo con los demás, la opción de la ocupación vital, eso que se promueve desde las escuelas alternativas y la asamblea ciudadana del azimut comunal. Si hay que respetar y cumplir las leyes en las que no se participa, con las que no estás de acuerdo, sin opción a la rectificación o revisión del abuso que respalda la policía y el ejército, ¿dónde queda la convivencia armónica en nuestro planeta? De ahí la agenda ciudadana para transgredir el sistema que ya no funciona, porque excluye no solo la humanidad, sino al ser humano, en favor de máquinas e instituciones y ficción jurídica. Ser justo a una cualidad innata del ser humano
del ciudadano que conserva su naturaleza intrínseca, la cual permanece saludable e intacta, porque su naturaleza no ha sido anestesiada. Tal vez él y ella sí han sido hipnotizados por la enseñanza de la disciplina ideológica, pero ha llegado el despertar, se ha dado el segundo nacimiento, ese abrazarse por dentro que agudiza la simbiosis de las almas enamoradas de la vida, el conciliarse con la energía que les permite vibrar majestuosamente y sin miedo ninguno, con la sinergia en sociedad. La mayoría de hombres y mujeres están enfermos, perturbados por el sistema que todo lo está arruinando a marchas forzadas ante la pasividad de la población mundial y los poderes fácticos del mundo. Arruina la posibilidad de que los seres humanos sean conscientes de su bondad, de su totalidad. En sus cargos y posiciones dentro de la estructura organizativa, ni el juez ni los abogados pueden manifestar lo justo de su palpitar genuino. Únicamente pueden ser obedientes de una legislación que tan solo pueden acatar, sin proponer mejoras, ideas que se van adaptando a la ley, porque las leyes deberían estar vivas y ser flexibles, en vez de terminadas y cerradas, con ese aspecto rancio que huele a naftalina. La realidad del acontecer de una sociedad que evoluciona debería poder plasmarse conforme se van dando las transformaciones, transgresiones que deben figurar en lo legislativo y legal para garantizar la veracidad del servicio y la utilidad, porque lo que valía ayer seguro que ya no sirve mañana. Si los distintos protagonistas que actúan en el escenario de la justicia deben someterse a las leyes, al cumplimiento de la regulación establecida por el gobierno, la consecuencia inmediata es que jueces, abogados, fiscales, procuradores, funcionarios públicos y policías son los primeros presos del sistema. Nos perdimos por el camino, pero nos encontramos y creamos una vida, una hermosa vida, juntos. Senados y congresos y parlamentos y demás instituciones implicadas en legislar no contemplan el bien común, por lo que su actuación se convierte en una flagrante agresión a la comunidad en vez de propiciar paz y beneficio social. A dichas instituciones les inquietan exclusivamente las ventajas. Unas curiosas ventajas que se alejan del bienestar general, solamente ventajas dispuestas para abusar de sus posiciones privilegiadas, posiciones que otorgan a los mismos proveedores de su poder, de aquellas cuestiones que van solicitando, igual que si fueran máquinas expendedoras de productos. Se patrocina a las grandes corporaciones mientras se traiciona al pueblo. Los organismos internacionales situados por encima de los gobiernos alteran la paz mundial para que los países entren en guerras. El ordenamiento de la sociedad obliga y limita. Ha quedado registrado para la posteridad desde marzo de 2020 en que las medidas sanitarias no eran prioritarias, pero sí lo fueron las medidas legales y militares que consiguieron que el mundo entero bailara la misma canción con el mismo ritmo y compás. El estilo de vida actual se suscribe en el ámbito de lo virtual. Nuestra época está colapsada por autómatas y soldados del sistema. Cada vez hay más ciudadanos computadora teledirigidos desde la información alterada de la Big Data, que gestionan las máquinas que no saben de amor y verdad.
La paradoja es que se habla de igualdad ante la ley, cuando es el conjunto de las leyes lo que es arbitrario y para nada equitativo e imparcial. En definitiva, la justicia se inclina a dar a cada uno lo que dice ella que le corresponde o pertenece. Pero ¿quién es que sabe lo que realmente le corresponde o le pertenece a cada uno? ¿Cómo un tercero que no ha estado presente en el conflicto y la trifulca puede saber más que los mismos implicados? ¿Cómo un trozo de papel escrito y una institución que es un edificio sin sentimientos puede determinar la distribución de los futuros hechos que supuestamente resuelven lo sucedido? Hay un antiguo proverbio griego que dice que una sociedad crece cuando sus ancianos plantan árboles a cuya sombra saben que jamás se sentarán. La verdad es que los tribunales de justicia complican todavía más las cosas de la vida y el mundo. Las complican más y más conforme se enreda lo que es correcto y aquello que es legal por tantas y tantas leyes que, sin embargo, no contemplan aquello que es más apropiado y adecuado, según el caso en cuestión. Algunas leyes están en contradicción entre sí o están en total oposición la una con la otra. Me resulta extraño que un tercero actúe como árbitro, estableciendo recompensas e imponiendo castigos sin estar vinculado al asunto o al individuo. Debería asumir cada uno la responsabilidad de sus actos e imponerse una tarea social que refrendarían los perjudicados. ¿Sería más acertado y juicioso algo así? Si la justicia del sistema funcionara, los derechos humanos establecidos por la Organización de Naciones Unidas serían efectivos en todos los países del planeta. En conclusión, los hechos que refleja el poder cotidiano de los juzgados y la rutina de la justicia deriva en un panorama poco o nada alentador, al menos para mí. Sin embargo, a pesar de todo lo expuesto, ¿siguen operando los tribunales? ¿Pero qué sentido tiene que sigan aprobando más y más leyes que complican la jurisprudencia con textos largos y enmiendas, además de sucesivas rectificaciones y modificaciones sobre las enmiendas ya aprobadas, en vez de optar por el borrón y cuenta nueva, con la síntesis de lo aprendido trasladado al nuevo formato? La redacción de lo simple, que si es breve, será 2 veces bueno, más manejable para los funcionarios públicos, más comprensible para los ciudadanos que a menudo, ante la explicación del letrado, se sienten igual de impotentes y frustrados como en la consulta del doctor que entrega los resultados, ofreciendo un lenguaje técnico y científico ininteligible para el ciudadano común y ordinario. Este es el punto que siempre se precisa de un intermediario, un experto, un árbitro, la autoridad. La autoridad que es una maestra en la materia para que alumbre al interesado. Pero como el interesado confía plenamente, entonces se abusa de su candidez e ingenuidad, se traiciona su fe, se lo viola literalmente. En mi opinión, nunca puede ser válida una justicia que no está viva. La justicia actual está supeditada a la jefatura de las entidades de inteligencia avanzada, torpes en el amor y alérgicas a la verdad. Por consiguiente, si el que paga es quien manda, si los jueces son nombrados y retribuidos por el gobierno de turno, si los partidos políticos designan y son quienes determinan los protagonistas, si los jueces reciben sus empleos y los salarios de parte de los gestores del sistema, ¿puede haber equidad e imparcialidad en los tribunales de justicia?